Estimados, muy buenas tardes. El presente video corresponde a la cápsula resumen de la semana número 2 del módulo AMP 401, Gobierno Regional y Comunal. ¿Ya? Durante la presente semana vamos a ver contenidos fundamentalmente relacionados en primera instancia con el gobierno abierto, también el concepto y los elementos relacionados con información pública y su incidencia en la transparencia pública, específicamente rendición de cuentas, la labor pública y mecanismos de información sobre un proceso vinculante en el ciudadano, y también mecanismos de intervención y articulación multinivel, ¿ya? Específicamente todo lo que es la articulación intergubernamental. Respecto al concepto de gobierno abierto, surge como un nuevo paradigma, ¿ya? Y modelo de relación entre los gobernantes y la administración de una sociedad transparente, multidireccional, colaborativo y orientada a la participación de los ciudadanos. O sea, el gobierno abierto implica que la gente pueda ser parte del mismo, tanto en seguimiento como en la toma de decisiones públicas, a partir de cuya plataforma o espacio de acción es posible catalizar, articular y crear valor público desde y más allá de la frontera de las burocracias estatales. El gobierno abierto, en síntesis, se trata de una nueva cultura de la comunicación, ¿ya? Un nuevo modelo organizativo y la liberación del talento creativo dentro y fuera de los perímetros de la función pública. Por ende, un gobierno abierto es un gobierno que abre sus puertas al mundo y que está abierto a innovar, que quiere integrar a la ciudadanía a hacerla más participativa de sus decisiones. Entonces, tenemos que entender también como pilares fundamentalmente del gobierno abierto la participación de la gente, la transparencia, ¿ya?, de la gestión hacia los ciudadanos y la colaboración entre los organismos públicos y la sociedad civil, ¿ya? Ya que mientras la transparencia, por ejemplo, permite saber información, ¿ya? Por otra parte, la colaboración y la participación implican la facilidad de la implementación de las acciones gubernamentales con y para las personas. Las fortalezas del gobierno abierto principalmente que están enfocadas a la transparencia, a transparentar la acción del Estado, el fortalecimiento democrático, ¿ya? Y también la generación de valor público a través de un Estado mucho más interactivo y mucho más proactivo en las soluciones a las problemáticas públicas. Mientras que por otra parte, algunas debilidades principalmente están relacionadas con el apoyo a las tecnologías, ¿ya? Y específicamente los estados poco digitalizados, la implementación de un gobierno abierto con escaso nivel de tecnologización puede complicar inclusive la propia gestión que se está llevando, ¿ya? En ese sentido, no ofrecer los canales asertivos de comunicación puede hacer que el gobierno abierto finalmente se transforme en un arma de doble filo, por decirlo de alguna manera. Otro elemento importante, ¿ya?, es el acceso a la información pública y su incidencia a nivel de transparencia pública. El derecho a la información pública es un derecho fundamental que nace de la libertad de expresión. Un minuto, por favor. Perdón la interrupción, tenía que ver un tema técnico. El derecho, como dijimos entonces, es un derecho fundamental, el derecho al acceso a la información pública, ¿ya? Si bien no está contemplado expresamente como un derecho constitucional, ¿ya?, tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como derechos internacionales, como tratados internacionales sí lo señalan, bajo estos efectos, ¿ya? Por otra parte, también está contenido en la ley número 20.285 sobre acceso a la información pública para estos efectos. Cabe señalar que se presume en general que toda información en poder del órgano del Estado es pública, ¿ya?, porque está hecha con recursos públicos para estos efectos.
lo anterior está sujeto ya obviamente algunas excepciones, principalmente causales relacionadas con que esta información puede afectar el cumplimiento de las funciones del órgano, que afecte los derechos de personas, que ponga en riesgo la seguridad del país y afecte el interés nacional. En ese sentido, cabe señalar también que la gente tiene derecho a recurrir en caso de negación de información, como es a través del Consejo de Transparencia, y en una segunda instancia a través de las Cortes de Apelaciones. Uno de los mecanismos principales de rendición de cuentas, de la transparencia de la rendición de cuentas, ¿ya? Que es un proceso destinado a transparentar el uso de recursos monetarios y otros tipos de organismos públicos y garantizar con ello que los proyectos y políticas públicas se concreten. En tal sentido, constituye una herramienta al servicio del recuerdo de los derechos de la comunidad y en beneficio de una gestión pública de calidad a través del efectivo uso de recursos. ¿Ya? La rendición de cuentas es un proceso en el que todos los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar de los sectores públicos por medio de mecanismos como la transparencia y fiscalización para evitar abusos de poder. Por otra parte, la labor pública y mecanismos de información, ¿ya? Un proceso vinculante a nivel ciudadano. Cabe señalar que la participación ciudadana para estos efectos es un concepto que desde una perspectiva ampliada podemos entender como todos los mecanismos formales e informales a través de los cuales la ciudadanía de un determinado país ejerce y busca ejercer diversos grados de influencia en el proceso de toma de decisiones y ejecución de acciones que competen al espacio público. En ese sentido, ¿ya? La posibilidad de la participación ciudadana en la gestión pública, al menos en el caso chileno, está regulada en la ley 20.500, que establece lineamientos gubernamentales para la participación. En esta norma, por ejemplo, se creó la obligatoriedad de los consejos de la sociedad civil para que organismos de Estado, exceptuándose de ello, entre otros, los gobiernos, por ejemplo, regionales. ¿Ya? Cabe señalar también que bajo esta lógica la Subdere, ya más a nivel de región y municipios, ha establecido un manual para la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas regionales, a través de principios tales como la participación de la ciudadanía, ¿ya? La participación también de los pueblos indígenas, participación de elementos técnicos y la participación de elementos políticos para estos efectos, ya personas especialistas técnicos y personas de representación política del espacio local. ¿Ok? Cabe señalar que los mecanismos de participación ciudadana que la gestión pública actualmente implementa son el acceso a la información relevante a través de la ley de transparencia, las consultas ciudadanas, donde una persona puede consultar información a los organismos correspondientes en caso de que la información no se encuentre de carácter público, las cuentas públicas participativas, ¿ya? Donde las autoridades dan cuenta a través de discursos a la sociedad civil, los consejos a la sociedad civil que ya indiqué anteriormente, los presupuestos participativos, son un mecanismo de decisión ciudadana sobre los recursos de un servicio público para financiar, formular y ejecutar proyectos, los cabildos ciudadanos, ya las audiencias públicas, los diálogos participativos y la consulta indígena. ¿Ya? Este último, la consulta indígena, que nace a partir del convenio OIT 169, que busca en el fondo asegurar la participación libre e informada de los pueblos originarios sobre decisiones que lo involucran política, social y culturalmente. Entonces, estos elementos son sumamente importantes para entenderlo. Cabe señalar que a raíz de la ley número 20.285 de transparencia y acceso a la información pública, encontramos avances regionales en relación a iniciativas y desarrollos participativos a nivel regional donde se destacan los siguientes. Por ejemplo, información relevante sobre los PLADESCO, información relevante sobre los presupuestos participativos, sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública, entre otros. Por último, quisiera señalar y también hacer alusión a un mecanismo importante de articulación e intervención multinivel, ¿ya? En este sentido, en los mecanismos de intervención multinivel significa que en distintos niveles del Estado, desde la comuna, pasando a la región, hasta el nivel regional, actúan mancomunadamente para la ejecución de políticas públicas ya relevantes para estos tres elementos. Cabe señalar que para esto se tienen que dar algunas condiciones fundamentales. Uno, que un momento,
Uno, que fundamentalmente sea un elemento relevante a los tres interesados. Dos, que sea económicamente viable. Y tres, que exista la capacidad técnica para hacerlo, muy similar a lo que es el proceso de valor público, en este caso a través de una articulación multinivel. Así que eso son los principales, a nivel resumen, reitero, los principales elementos de esta semana. Les invito a leer el material de descargar en la misma. En caso de dudas, consulta o preguntas, recuerden que está el foro para preguntas generales y también está lo que es el correo para dudas particulares. Yo sin más me despido, espero que estén bien, hasta luego, adiós.